hubo dos momentos que nunca voy a olvidar. Un momento me estaba bañando y llorando, angustiado, porque yo pensé que me iba a quedar loco. Yo estoy loco y me voy a quedar loco. Y recuerdo escuché la voz de Dios que me dijo: tranquilo, poder salir de allí. Pero uno cree que no va a salir nunca. No cree que se quedó. What we do here is go back. Hola a todos, estamos muy felices en este nuevo episodio. Mi nombre es Jessica. Mi nombre es Carlos y estamos súper contentos y emocionados porque hoy tenemos un tema muy importante. Pero antes de arrancar, queremos hacerte una invitación a que puedas ver el episodio anterior para que te puedas refrescar de lo que hoy vamos a hablar, porque tenemos un invitado de lujo. Y con esto queremos darle paso al tema de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad. Cómo la sociedad, cómo el mundo está siendo atacado, está siendo abrumado por este tema de la ansiedad. Sí, para explicarles un poco de qué se trata la ansiedad es una emoción natural que experimentamos todos los seres humanos en ciertos momentos y sirve como una señal de alerta ante posibles amenazas, ayudándonos a prepararnos o a protegernos. Pero cuando se vuelve muy intensa, frecuentemente o desproporcionada respecto a la situación, puede convertirse en un problema. Y hoy vamos a hablar sobre eso, cómo la ansiedad llega a convertirse en un problema, y tenemos una persona acá invitada que nos va a explicar cómo la vivió, cómo la superó y cómo puede lidiar con esta enfermedad que se convierte en una enfermedad, en un trauma, en una situación muy difícil para su vida. Y por eso le queremos dar la bienvenida, y como se lo prometimos en el episodio anterior, hoy tenemos con nosotros a nuestro pastor Johnny Castellano que hoy está con nosotros acompañándonos en este episodio. Y antes de arrancar esta entrevista, te queremos hacer la invitación que tú puedas compartir, que tú puedas suscribirte, que tú puedas activar la campanita, que tú puedas dejar un comentario. Y para nosotros es un privilegio, pastor, de que hoy esté con nosotros nuestro pastor espiritual, nuestro padre. De verdad que hemos aprendido mucho de él. Y me gustaría, pastor, que usted también se pudiera presentar en esta... Bueno, no, yo feliz de poder estar con ustedes y con todos ustedes que están también ahí a través de un celular, que nos ven en el computador, en el televisor, en cualquier lugar, a cualquier hora. Está muy feliz de poder compartir con ustedes este tiempo y creo que va a ser un tiempo lindo con todo esto de la ansiedad. Así que la gloria de Dios que me permite estar con ustedes aquí. Estamos súper contentos, de verdad que sí. Quiero que arranquemos con este versículo que dice Primera de Pedro 5:7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el versículo clave, el versículo base, porque dice la palabra del Señor que echemos a Él toda ansiedad. Entonces, arrancamos esta entrevista con la primera pregunta, pastor. ¿En qué momento se sintió que algo no estaba bien dentro de usted? ¿Y cómo fue que llegó a reconocer que era ansiedad lo que estaba viviendo? Bueno, fíjate que este tema de la ansiedad, eso es como un mar inmenso y hay tantas cosas que poder tocar y poder nosotros definir. Creo que, como ustedes lo dicen, el mundo está pasando por un momento muy fuerte con esto de la ansiedad. Para uno darse cuenta que tiene ansiedad, normalmente uno no sabe que tiene ansiedad. Hasta que alguien le dice a uno: lo que tú tienes es ansiedad, y uno no lo reconoce. Por lo menos en mi caso, el contexto en el que yo vengo, siempre había tenido ansiedad, pero no sabía que era ansiedad hasta que llegó el momento de la crisis. Cuando me llegó el momento de la crisis de ansiedad, fue que descubrí y comencé a estudiar para saber qué era lo que me estaba pasando. Yo creo que una de las cosas que lo afecta a uno mucho es saber uno que tiene algo, pero no saber qué tiene. ¿Ya? Y tratar de, ¿cómo hago yo para buscar en internet que tengo algo, pero si ni siquiera sé cómo expresarlo? Entonces, con el tiempo
al estudiar es que uno se da cuenta, por lo menos en mi concepto, yo venía de una familia con mucha ansiedad y desde niño fui muy ansioso y no me daba cuenta de ello, sino hasta cuando tuve la crisis de ansiedad que el sistema nervioso me colapsó. Ahí fue donde empecé a entender qué era la ansiedad. Entonces, desde ese día comencé ya por lo menos a saber que ese monstruo invisible sí existía y que no era algo que solamente estaba acá, sino que me estaba haciendo daño totalmente. Entonces, empezar a investigar cómo poder salir de esa ansiedad. La verdad que es realmente una batalla tremenda. Y cuando uno se da cuenta, ya puedo decir yo que la mitad de la batalla está ganada. Sí, tremendo eso. Podía estudiar y había muchas causas de por qué venía la ansiedad y como en su caso fue que pudo analizar que en su familia estaba esa ansiedad, pero también muchas personas lo pueden vivir también por un trauma que vivieron de infancia o por otras circunstancias. No siempre la ansiedad es, todas vienen como de lo mismo, Sí. pero sí se puede tratar de la misma manera. Sí, claro. Viene de diferentes puntos. Puede ser se despierta en la juventud. Se despierta quizás como desde la niñez en una crisis muy fuerte, se puede presentar en una crisis matrimonial, se puede presentar en una crisis en el colegio, se puede presentar en una crisis en la universidad, una crisis en el trabajo. Cualquier cosa la puede hacer accionar. Entender de que todos los seres humanos tenemos eso, porque es el sistema nervioso que está trabajando, pero de un momento a otro se dispara. ¿Ya? Y no sé por qué se dispara en silencio. Entonces, cualquier cosa puede hacer que la ansiedad se dispare en una persona, sin importar el contexto, sin importar si la persona es joven, vieja, si es hombre, mujer, sin importar estrato social, no importa nada. Esto cuando se despierta y te devora. No, y que muchas veces la ansiedad, cuando, como dice usted también, pastor, la ansiedad se despierta. Llegó y se despertó. Yo siento que la ansiedad no llega de la noche a la mañana así, te levantaste y tenés ansiedad. No, ella va trabajando, haciendo un efecto, pero cuando verdaderamente nos damos de cuenta que esa ansiedad se despierta, ahí comenzamos como en ese más desespero. Comenzamos, pues la verdad que todo este tema, analizando un poquito más a fondo, y yo decía dentro de mí cuando estábamos estudiando, yo decía, wow, pero si yo en algún momento me he sentido ansioso y, yo también he sufrido de ansiedad. Claro, claro. Es que cuando uno comienza a estudiar, uno comienza a darse cuenta que eso está allí. Por lo menos yo de todo el proceso, yo tengo una facilidad para ver a la persona y saber que tiene ansiedad, ¿ya? Solamente cuando la veo, con movimientos que hace. Entonces uno comienza a entender un poquito ese mundo y bueno, yo creo que una de las cosas de la ansiedad que comienza a despertar en nuestra vida es que muchas veces nos lleva a aprender a poner pausas y nosotros estamos muy acelerados y uno no se da cuenta del acelere que uno tiene, porque el mundo te tiene acelerado. Ya tú tienes que comprar las cosas, tú tienes que pagar, tú tienes que hacer eso. Y uno no se da cuenta de que ese acelere te puede introducir a una ansiedad bien tremenda. No. Pastor, ¿qué sentía su cuerpo y su mente cuando estaba ansioso? Bueno, mira, yo creo que la manera más fácil de poder entender qué es la ansiedad, para que la gente que no sufre de la ansiedad lo pueda entender, y aquellos que sufren y todavía no saben cómo colocarle, lo siguiente. A ti por lo menos te llega un pensamiento y tú piensas que te vas a morir. Entonces te viene el pensamiento, ¿y cómo será cuando yo me muera? Es un pensamiento que le llega a todas las personas. El ansioso no. Al ansioso le llega el pensamiento y el cuerpo lo siente. Siente de que se va a morir. Y literalmente puede ser de que empieza a sentir de que el corazón se le va a acelerar, se le acelera el corazón, empieza a sentir que le empieza a faltar el aire, todo por un pensamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Llega el pensamiento y activa el sistema nervioso. Entonces, todo gira en torno al pensamiento que se tenga. Entonces, uno puede sentir muchísimas cosas en ese momento. Sí, tremendo eso. Otra de las preguntas, ¿en qué momento del día era más fuerte esa ansiedad? En la noche, la quietud. Por lo que les digo, ¿no? Estamos acelerados en todo el día. Entonces, uno le hace quite a la ansiedad. Como hay personas que le hacen quite a la tristeza, como hay personas que le hacen quite al dolor, de una u otra manera. Pero cuando ya todo se acaba, cuando se apagan las luces y tú quedas en tu camita, ahí la ansiedad se dispara al 100%. Entonces, comienzas a dar vueltas en la cama, comienzas a tener pensamientos, se te va el sueño y es 1 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana, estás agotado. Tu cuerpo quiere descansar, pero en el momento que tu
cuerpo quiere descansar, tu mente dice, no, no vas a descansar. Y te comienza a dar pensamientos y pensamientos. Entonces, las noches son lo más terribles de la ansiedad. Y en el día se sufre del no descanso, porque en el día estás agotado, estás cansado y no sabes por qué. Porque la ansiedad genera un agotamiento físico terrible. Entonces, tú te levantas cansado. Te levantas agotado. Entonces no quieres hacer nada porque estás agotado. Entonces las crisis dan en cualquier momento, pero las noches son largas noches. Pastor, ¿qué impacto tuvo la ansiedad en tu vida diaria, en relaciones, en este caso en la iglesia, en la salud? Eso fue un cambio. Eso fue un cambio. Porque fue un impacto general. Todo en mi vida cambió. La forma de ver las cosas cambió mi hogar, cambió mi relación con la iglesia, mi relación con Dios, las personas que me rodearon. Era muy difícil, porque es que si yo que lo estaba sufriendo no lo entendía, imagínate las personas alrededor. Yo ni siquiera sabía qué decir. Entonces habían personas espirituales que pueden decir, no, pues es una cantidad de demonios que se vinieron. Otras personas no espirituales, una cantidad de cosas. Entonces definitivamente a uno le cambia la forma de ver la vida cuando uno pasa por un proceso de ansiedad. Mira uno de manera diferente todo. Otra de las preguntas que de verdad que han estado, ¿alguien en su entorno entendía lo que estaba pasando? A mi esposa le tocó entender. Sí, a ella le tocó que entender. Porque es que no sabíamos. ¿Ya? Yo empecé a perder el sueño. Entonces yo mis horas de sueño comenzaron a quitarse. Y llegó un momento de dormir 15, 10 minutos a la semana solamente. Entonces, claro, ya decía, algo está pasando con mi esposo. Ya, mi esposo ya casi no habla, está muy nervioso. En fin, bajé mucho de peso. Entonces, a ella le tocó que empezar a entender qué era lo que estaba pasando en mi vida. ¿Ya? Ahora, que no era depresión, porque la persona depresiva quiere, pues, quitarse la vida. Yo no, a mí nunca se me pasó por la cabeza quitarme la vida. Pero sí estaba con una angustia terrible. Y gracias a Dios que, bueno, tuvimos algunas personas alrededor, expertos. Yo creo que en esto es muy importante también colocarse en manos de Dios, pero también en manos de gente que conozca. Porque hay gente que te quiere ayudar, pero si no saben cómo ayudar, ahí no hay nada. Ya, yo necesito a alguien que me ame y que sepa qué está pasando en mi vida para poder ayudar. Entonces, nosotros que pasamos por ansiedades, una persona que no sepa manejar la ansiedad que yo tengo, me va a hacer más daño, porque no va a encontrar una respuesta. Entonces, de pronto me va a culpar, me va a decir que si es cristiano, si es espiritual, pues va a decir que falta oración. Si es una persona que no cree en nada, entonces va a decir que yo estoy loco. Entonces, uno tiene que saber muy bien a quién ir en este caso. Pastor, y por lo menos ahora que usted está hablando acerca de eso, yo de pronto por un momento me puse como en los zapatos de alguien más y me hacía esta pregunta. Si es necesario que... Esto no está aquí, pero si es necesario, por lo menos nosotros como cristianos, porque muchas veces decimos, bueno, la ansiedad yo voy ante Dios y ya se pasó. O sea, Dios me va a quitar eso. Ahora mi pregunta es, si necesitamos como hijos de Dios de esa persona, por lo menos de un psicólogo, una persona experta en el área, o sea, en la parte, digamos, en la parte física, que nos guíe, que nos direccione. Sí, yo creo que, mira, es muy importante porque la palabra de Dios dice, como tú dices en el texto que leías, ¿no? Que el Señor está esperando que yo vaya con la ansiedad. Pero debemos recordar de que Dios a nosotros nos ha hecho para que nosotros vivamos en comunidad. ¿Ya? ¿Y por qué quiere Dios que nosotros vivamos en comunidad? Porque la palabra dice, orad los unos por los otros. Y para yo orar por ti, yo tengo que saber ¿qué tienes tú? ¿Qué está pasando para llorar? Entonces nosotros necesitamos, por lo menos a las personas que están pasando un proceso de ansiedad, necesitan con urgencia romper el círculo social que de pronto no tienen y activar y decir, yo necesito buscar a alguien que me pueda entender de qué es lo que me está pasando a mí. Y ponerse uno en manos de personas que han estudiado y que pueden ayudar es lo que yo recomiendo. ¿Ya? En los procesos que yo viví, pude entender de que es muy importante uno tener personas que sepan qué es lo que está pasando en uno, porque uno no lo entiende tampoco.
Y es que ese es el problema. Es que si tú supieras, ya yo sé qué tengo, pues fácil. Pero si uno no sabe qué tiene, es que ahí es donde empieza la crisis, porque uno comienza a hundirse más. Y alrededor hay familia que te quiere ayudar, pero si no saben qué es lo que uno tiene, pues no saben cómo solucionar. Y si no saben cómo solucionar, pues va a ser peor la crisis todavía. Porque entonces está una persona que tiene miedo. Y los que están alrededor, uno les lee el miedo en los ojos cuando no saben qué hacer con uno. Entonces, la verdad que es un infierno, definitivamente, es algo terrible, es algo muy duro. Entonces, para también, o sea, hacerle una recomendación pues a las personas que de pronto estén pasando algún momento de ansiedad muy fuerte, pues recomendarle también que vayan ante una persona que esté apta, una persona experta para que te pueda ayudar, porque, o sea, podía sentir eso, que de pronto hay gente que no sabe ni qué hacer, pues le pueden contar a su pastor, a un líder, pero no encuentran como esa salida correcta. Porque en el área espiritual sabemos que Dios puede hacer un milagro extraordinario, pero sí necesitamos de alguien que sea experto en la parte física, que nos pueda aliviar lograr salir de eso. Claro, lo que pasa es que hay algo y es que es uno de los miedos que yo tenía y me tocó que romper con el miedo, y es el miedo a ser señalado. Porque cuando uno tiene ansiedad, cuando uno tiene algún problema del sistema nervioso, uno siempre va a tener miedo de ser señalado y de ser juzgado. Porque puede decir, este es muy débil, ¿por qué está pasando? ¿Pero por qué eso? Entonces uno muchas veces hace silencio. Porque uno dice, no, pues es que esto yo no voy a exponerle a alguien. Y eso termina siendo peor todavía. El silencio, en la ansiedad el silencio es el peor enemigo que hay. ¿Ya? Así que es muy importante siempre tener a alguien que pueda ayudar allí. Y que debemos de tener en cuenta, pastor, que la ansiedad no es un pecado, ni es algo que sea malo delante de los ojos de Dios, pues es algo normal que le puede pasar a alguna persona, pero la idea es como buscar la solución, tanto en la parte espiritual como en la parte médica también. O sea, las dos cosas deben ir de la mano. Así es. No nos podemos ir como que más para un lado, más para el otro, sino que como que bien ahí firmes las dos cosas para que todo marche bien. Así es. La Biblia registra muchos personajes que tuvieron ansiedad. Sí. ¿Ya? Muchísimos. El personaje con depresión uno conoce a Elías, pero que no estuvieron hasta ese punto, pero sí estuvieron en un punto fuerte con ansiedad. Jonás tuvo una ansiedad terrible y dijo, yo no quiero ir a esa labor. Eso es ansiedad, ¿ya? Porque la ansiedad es esa. La ansiedad te puede decir hoy, vamos a hacer esto mañana. Y cuando llega mañana, no, ya no lo quiero hacer porque tengo miedo. Eso es ansiedad, ¿verdad? El miedo muchas veces está disfrazado de ansiedad. Entonces, en la Biblia uno encuentra muchos personajes que tuvieron mucha ansiedad. Jesús el último día, antes de ser entregado, tuvo una ansiedad muy fuerte. Y dijo, yo necesito que ustedes oren por mí. Puso a Pedro también a orar y él se fue en angustia, en ansiedad por lo que venía. Ya Jesús sabía muy bien lo que venía. Y lo que vivió Jesús en esa noche fue una crisis de ansiedad bien fuerte, porque sabía lo que venía. Y eso hace la ansiedad. La ansiedad te pone a vivir, a sentir lo que va a pasar supuestamente adelante. Entonces es muy bueno poder uno encontrar personas que te puedan centrar y que puedan estar allí. Ni siquiera necesita uno tener tanta multitud alrededor, sino con una persona o dos personas que te entiendan y que te hagan entender, tú vas bien y vas sobrado ahí para adelante. Pastor, ¿qué fue lo más difícil en todo este proceso de la ansiedad? Wow, bueno, fueron muchas cosas. Es que fueron muchas cosas. Yo podría escribir quizás un libro acerca de lo más difícil de enfrentar todo esto. Creo que una de las cosas fuertes que uno batalla es una imagen de poder ser una persona fuerte, porque es que el mundo hoy te está hablando de que tienes que ser fuerte y todo se habla de la fortaleza que tenemos que tener. Entonces, que somos conquistadores, que nosotros que tenemos que ser gente productiva. Entonces, todo eso, tener que tomar todo eso y decir, no, yo tengo que renunciar a eso, porque yo tengo que estar bien, tengo que soltar a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las cosas que marca es el estandarte que tiene la gente de uno. Y pues, la gente está esperando más de mí. Y yo tengo que ser alguien, y yo tengo que tener casa propia a esta edad, y yo tengo que terminar rápido mi carrera. Y todo eso, al no saberlo manejar, produce una ansiedad muy fuerte. En mi caso, una de las cosas enfrentar fuerte fue todo eso, ¿no? Fue tener que decir, yo tengo que pausar todo eso.
Tengo que pausar toda la grandeza que tengo en mi mente porque no voy a lograrlo. Y me encontré con un Dios que me decía, tienes que soltar para poder sanar. Entonces, dedicarse tiempo. Yo recuerdo que una de las cosas que tocó con mi esposa, que fue la verdad una persona supremamente importante en todo este proceso, mi esposa me quitó el celular. Me dijo, no, Bento, tú no puedes tener el celular ya. Porque yo estaba con el celular respondiendo una cosa que la otra, llenándome de muchas actividades, porque le quería huir a la ansiedad, hasta que tuve que enfrentar. Yo creo que lo complicado es enfrentar, es saber que necesito esa ayuda. Y no es tan fácil cuando uno tiene ansiedad llegar a ese punto. Pero enfrentarlo y llevarlo uno hasta ese momento, cuando uno dice, necesito algo nuevo, necesito que esto llegue hasta aquí, yo creo que es el punto principal. Es el más fuerte, es el punto principal. Pero luego de que se hace, ya de ahí para allá es más fácil todavía. Otra de las preguntas, ¿hubo algo que marcó un antes y un después? Oh, sí. Mi relación con Dios. Yo tengo 2 frases que Dios me dio. Y yo sé que algunos pueden decir, a mí Dios me daba textos bíblicos, pero hubo 2 momentos que nunca voy a olvidar. Un momento, me estaba bañando y llorando, angustiado. Y recuerdo escuché la voz de Dios que me dijo, tranquilo. Solamente me dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Eso me marcó muchísimo, porque yo necesitaba escuchar esa palabra tranquilo. Necesitaba escucharlo de alguien que supiera mi futuro. No de alguien que me dijera tranquilo sin saber qué iba a pasar mañana, sino alguien que supiera qué iba a pasar en el futuro. Y ese día, recuerdo tanto, era una mañana cuando Dios me dijo, tranquilo, todo estará bien. Y como al mes, recuerdo también de que estaba con varias personas y estaba en silencio. Y volví a escuchar a Dios cuando me dijo, también está bien no estar bien. Y eso a mí me movió. Y yo dije, claro, yo no debo estar siempre bien. Yo siempre no tengo que estar bien. Cuando Dios me dijo, está bien, también no estar bien. Esas 2 frases de Dios en mi vida hicieron un antes y un después. No solamente para sacarme de la ansiedad, sino para empezarme a que yo pueda tener una cosmovisión precisa de lo que es el mundo de verdad. Entonces me cambió la visión de todo y empecé a entender de que la vida había que saberla vivir porque no la sabía vivir. Sí, es que tenemos como que tantos estereotipos y más que todo, como de usted que ya era un pastor en ese momento que pasó esa crisis, ver que esto le pueda pasar a cualquier persona, no simplemente es que, no, es que él ya es pastor y cómo le va a pasar eso. No podemos como negar de que somos humanos y Claro. que todos podemos sufrir y pasar por esta crisis, pero qué lindo Dios, cómo respondió y cómo lo ayudó. Ajá, yo creo que eso es lo que a uno lo mueve. Y bueno, yo di gracias a Dios porque su misericordia me alcanzó. Y tuve gente linda alrededor que me ayudó. Mi esposa fue la persona que Dios utilizó para ayudarme en ese proceso para poder salir de allí. Porque uno cree que no va a salir nunca. No cree que ahí se quedó. Sí. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las herramientas que lo ayudaron? El amor, primeramente. El amor de mi esposa me ayudó muchísimo. Que ella me entendiera el proceso fue muy importante. El acompañamiento de personas que entendieran qué estaba viviendo yo. Y creo que lo tercero y fundamental era el sacar a un Dios que yo tenía como una religión y empezar a tener a un Dios diferente en mi vida. Al Dios que me amaba aunque yo estuviera en crisis. Al Dios que me amaba aunque yo quería dejar todo tirado y Él siempre estaba ahí. Entonces esto fue lo que me pudo ayudar a mí a poder salir de allí y encontrar que había una esperanza mejor. Aquí hubo una pregunta. ¿Hubo momentos en los que pensó que no iba a salir de eso? Uf. Si los pudiera contar. ¡No! Todo el tiempo. Si yo pudiera siempre pensé que nunca iba a salir. Siempre pensé que me iba a quedar así. Yo soñaba, porque la ansiedad te pone a soñar mucho. Esa es otra característica de la ansiedad. Te pone a soñar mucho. Entonces yo soñaba de que yo estaba loco caminando por las calles y corriendo.
Esos eran mis sueños en las noches. Cuando lo poquito que soñaba era eso. Lo poquito que dormía, eso eran mis sueños. Entonces, uno siempre va a sentir de que no va a salir de allí. Hay un texto que yo recuerdo mucho, que Dios me dio en esos días, y precisamente fue el Salmo 18. El rey David experimentando algo un poquito similar a eso. El rey David dice lo siguiente, dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dice: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Porque eso es lo que uno siente, que la muerte te atrapó y que no te va a soltar. Tú intentas y sales, y tú oras y no encuentras ni cómo orar. Entonces siente uno de que así se va a quedar uno por siempre. Es algo horrible, la verdad. Pastor, ¿cómo fue su relación con Dios en medio de todo ese proceso? Eso era un tirijale impresionante, porque la ansiedad te hace sentir de que Dios a veces sí está y a veces no está. De que Dios te escucha y que Dios te abandonó, y que Dios sí está y que Dios no está. Entonces, yo creo que Dios arriba en el cielo está diciendo: a este yo lo tengo más bien cuidado, pero yo no sentía que estaba bien cuidado por Dios. Habían días que sentía que Dios estaba conmigo, habían otros días que decía: no, ya Dios no está aquí. Entonces, siempre estuve firme con Dios, siempre estuve colocando a Dios en el centro, pero yo no te puedo decir todos mis días estaban llenos de fe. No, porque la ansiedad te roba la fe, la ansiedad te roba la visión. Entonces, es arriba y abajo, eso era una cosa tremenda. Wow. ¿Hubo algún versículo o alguna promesa que le dio fuerza? Sí, increíblemente la promesa que Dios me dio, la palabra que Dios me dio a mí cuando comencé mi vida cristiana fue la que me ayudó en ese momento. He aquí mi siervo. Y en unos momentos de oración yo escuchaba cuando Dios me decía: tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo. Y eso era lo que me agarraba. Y tú eres un ungido. Y eso era lo que me agarraba. Y yo mismo decía, ¿no? Yo decía: pero ¿cómo va a ser un ungido y cómo va a ser un siervo? Y yo estoy vuelto pedazos. Si yo no aguanto conmigo mismo. Pero Dios me decía: tú eres un ungido. Y te lo he dicho desde que te llamé. Y de eso me agarré. De decir: bueno, Señor, yo soy un ungido vuelto pedazos, pero soy un ungido. Y aquí estoy, Señor, y bueno, en algún momento tú lo harás. Y así fue. Fue esa promesa de que Dios entrega en Isaías 42 cuando habla del siervo ungido, que me pudo agarrar de ese tiempo para poder sostenerme. Wow, qué bonito es eso. Y que esa palabra, abrir un paréntesis y decirte que esa palabra que Dios te dio en su momento, hoy, mañana y siempre va a tener efecto. Y lo importante es que tú te puedas agarrar de esa palabra que Dios te dio en algún momento, porque hoy tenemos a nuestro pastor y vemos todo ese proceso que él pudo vivir, que usted pudo vivir, pero que usted se agarró de la palabra del Señor y se mantuvo firme a pesar de tormentas, de tempestades, pero se agarró. Y me hace recordar cuando Jesús llama a Pedro. Le dice: ven. Ah, bueno, pero él dice, ¿qué dice Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: bueno, ven. Y fue una palabra lo que él recibió. Sí. Y tomó una acción, pero se agarró de la palabra. Entonces, qué bonito es que el proceso, la situación o el momento que tú estés viviendo, tú puedas agarrarte de esa palabra. Así es lo ideal en ese espacio, es lo ideal. Pastor, ¿usted cree que Dios usó la ansiedad para enseñarle algo? A ver, en el amor del Señor y por su misericordia, yo doy gracias a Dios por la ansiedad. Porque la ansiedad hizo en mi vida un antes y un después. Dios utilizó la ansiedad para muchas cosas en mi vida. Para mejorar muchas cosas de mí, demasiado. El Johnny que conocieron hace muchos años no es el mismo Johnny de ahora. Y no por la sensibilidad con la que uno queda, sino por cómo Dios te muestra su amor de una manera tan tremenda. Entonces yo di gracias a Dios que fueron meses, casi 1 año y medio de mucho dolor y de mucha angustia. Pero yo digo: Señor, gracias, porque si no hubiera pasado por ahí, primero, no estuviera ahora disfrutando de tantas cosas, y segundo, no le estuviera dando tanto el valor. Y ahora gozo todo lo que el Señor me entrega, y gozo cada día, y me gozo todo. Entonces, muy difícil, pero sí, definitivamente te cambia la vida, un proceso fuerte. Pastor, y en todo esto, ¿cómo usted le podría hablar a alguien acerca
de este tema de la ansiedad con una palabra de aliento? Bueno, pues mira, yo se los digo a ustedes que definitivamente sí se puede. Se puede salir de allí. Y todos ustedes que están también allí, que nos están viendo, que quizás pueden estar pasando por momentos de ansiedad o conocen algún familiar que tiene ansiedad, creo que esto es uno de esos videos, de esos podcasts donde tienes que mandárselo a esta persona que está sufriendo ansiedad y que escuche esto, porque definitivamente sí se puede salir de allí, sí se puede tener control de la ansiedad, sí se puede. Definitivamente yo pensé que no podía, pero Dios me ayudó y Dios da las armas, Dios da la palabra, Dios da las personas, el consejo sabio para eso. Así que yo creo que es un lindo momento para que usted diga, si yo sufro ansiedad, voy a salir de ahí. Y si conozco a alguien que esté batallando con ansiedad, voy a decirle de que sí hay una salida. Yo creo que esa es la esperanza. Dios siempre nos da esperanza a nosotros en medio de toda esa turbulencia que tenemos. Pastor, si pudieras hablarle a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Que se calme, que deje el acelere. Que se aguante un poco. Ya, que sí va a llegar, que sí va a poder lograr, pero lo importante no es lograr el objetivo. Lo importante es gozarse el camino al objetivo. Yo me levanté tanto con tantas metas en la cabeza que yo veía metas y me acostaba con metas. Hasta que el mismo Dios una noche me dijo, ¿pero por qué no disfrutas el camino a la meta, mijo? Y entonces comencé a decir, claro, y este es el momento que yo digo, si yo pudiera desde niño, porque como les digo, yo sufría ansiedad de niño, pero yo no sabía qué era ansiedad. Yo recuerdo que a mí me llevaban a una fiesta infantil y si comenzaba a llover, yo me vomitaba del miedo. Eso es ansiedad. Y yo no sabía qué era ansiedad. Si salía un payaso muy rápido corriendo, a mí me daba un brinco y yo quería salir corriendo de allí. Más que miedo, yo tenía mucha ansiedad de muchas cosas. Entonces yo pudiese devolver y pudiera decirle a ese niño, tranquilo que todo va a estar bien. Quizás papá no va a estar, pero todo va a estar bien. Quizás tu mami se va a enfermar, pero todo va a estar bien. Quizás no vas a tener el dinero que quieras para los sueños que tienes, pero todo va a estar bien. Creo que pudiese atrasar y decirle, vas a perder mucho tiempo por andar enfocado en tantas cosas, más bien disfruta el proceso. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que tenemos que disfrutarnos también los procesos. Así es. Pastor, ¿qué le diría a alguien que ha sentido que Dios está lejos en medio de su proceso? No, pues ahí es donde Dios está más cerca, cuando sentimos que Él está lejos. Pero yo sí les puedo decir algo. Hagan dos cosas. Busquen ayuda de alguien que sepa o que haya pasado por allí y que haya salido de eso. ¿Ya? Y segundo, que puedan tener una buena relación con Dios. Pero mira, cuando uno tiene ansiedad, esto va a sonar raro, pero cuando uno tiene ansiedad es muy complicado tener una relación con Dios uno solo. Uno necesita a alguien que le ayude a tener la relación con Dios. ¿Por qué? Porque es que la ansiedad te hace orar, pero tú ni sabes que estás orando por la ansiedad. Entonces tú terminas diciendo, es que Dios no me escucha, estoy orando, estoy clamando y Dios no me escucha. No, necesitas a un tercero que te enseñe cómo tienes que orar cuando tienes ansiedad, qué es lo que tienes que hacer. Entonces mi consejo es, no se encierren y cambien de ambiente. Si están en un ambiente donde no les están prestando suficiente atención a la ansiedad que están viviendo, tienen que modificar el ambiente definitivamente. Eso sí es cierto, pastor, porque verdaderamente cuando estamos pasando o algún problema o nos enfrentamos a alguna situación, o sea, que no lo esperamos, por lo rápido podemos hacer cosas que nos arrepintamos después. Entonces, qué bueno es que por lo menos en la toma de decisiones, por lo menos en una situación de imprevisto, tener a alguien que te refrene un poquito. Bueno, esta es la mejor decisión que tú puedas tomar, vamos a hacerlo así. Entonces, yo creo que en este ámbito también es lo mismo, o sea, conseguir tener por lo menos esta figura, bien sea nuestro pastor o nuestro amigo, la persona que siempre está ahí pues ayudándonos, que nos puedan guiar un poquito más, porque es verdad, en el momento de desespero, de ansiedad, o sea, no meditamos ni pensamos en nada. No, porque la ansiedad no te deja pensar. O sea, te inunda de muchos pensamientos y no te deja pensar con claridad. Entonces terminas tomando decisiones terribles y terminas haciendo cosas que no te llevan a un buen futuro. Por eso la Biblia dice cordón de 3 dobleces. Y siempre que leemos cordones de 3 dobleces, pensamos que solamente es un texto para el matrimonio. Pero no.
también tiene que ver con mi relación con Dios y personas que estén a mi alrededor. Yo soy un convencido cada día más de que Dios nos rodea de una comunidad para alimentarnos de ella misma y que no podemos tener miedos, porque tengo miedo a socializar con la comunidad porque qué tal que esta persona, este amigo me faltoné y qué tal que me traicione y entonces por eso no voy a tener amigos. No, uno tiene que estar abierto a todo, no importa, la persona que está contigo disfrútala, si ya al tiempo no está listo, ya se fue y sigo adelante, pero la soledad no, con soledad no se puede salir de la ansiedad. Y yo creo que también, pastor, siento que una persona que esté ansiosa no puede estar sola. No puede. No puede, porque te inundas más de ese mismo ambiente. Entonces, lo recomendable yo creo que sería no estar solo. Una persona que esté ansiosa no debería estar sola. Nunca jamás. Huye de la soledad. Pero la ansiedad te va a decir que te quedes solo. Es que la ansiedad es así. Busca ayuda, quédate solo. Por eso es que Proverbios dice que ama al amigo porque en tiempos de angustia es más que un hermano. Exactamente. Entonces ellos son los que nos van a apoyar ahí en los momentos de angustia, que esto, la ansiedad es angustia total todo el tiempo. Es vivir en angustia por algo que no va a pasar, pero es vivir con miedo. Es el terror de que algo va a pasar. Y puede pensar que se va a morir, puede pensar que lo van a matar, puede pensar que le va a pasar algo. Entonces uno necesita siempre tener a la personas correctas a su entorno. Como también hay personas que te activan la ansiedad. Y esas personas que activan la ansiedad, colócale un pause y dile, no, yo con no puedo compartir porque a mí me sofoca la ansiedad, ¿ya? Ahora, no significa de que yo tengo que alejarme de todo el mundo. Porque es que lo otro que quiero decirles muy importante es que uno no se va a librar de la ansiedad nunca, pero sí vas a aprender a manejarla y a controlarla, ¿ya? Si tú no la dominas, entonces vas a estar aislándote de gente que te ama porque tu pensamiento te dice que te estaban haciendo daño y desafortunadamente la ansiedad te empieza a aislarte cada vez más. Entonces no, allá hay que controlarla, hay que manejarla y allí la relación del Espíritu Santo en nuestra vida, ya que nos da poder y nos da dominio propio. Voy a dominar. Me llega a la mente un pensamiento, pensad en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo de buen nombre. No voy a pensar en lo primero que me diga la mente, no voy a pensar en catástrofe, no voy a pensar en eso, voy a pensar en lo bueno. Eso es el primer ataque de la ansiedad. Entonces yo empiezo a atacarla también cuando yo pienso en lo bueno y empiezo a entender entonces de que mi mente se tiene que llenar cada vez más de palabra y que tengo que tener gente que me motive a pensar en lo bueno. Eso es lo ideal en ese caso. Ahorita usted dijo algo que la verdad yo no lo habíamos pensado. Pues yo no lo había pensado, pero hay gente que detona la ansiedad. Y porque normalmente nosotros no, o sea, las personas que normalmente sufren de ansiedad, o por lo menos yo en algún momento que estaba un poquito ansioso, pues como usted lo dice, o sea, si llega alguien y medio te toca un pedacito de lo que estás viviendo, te altera. Sí. Te altera la ansiedad por completo. Qué tremendo, porque hay gente y amigos o familiares que en vez de ayudarnos, lo que nos sueltan es esa chispa para terminarnos de hundir más. Claro, de verdad que sí. Te ven con ansiedad y te dicen, ¿y usted qué piensa hacer mañana? Pues te mataron, mijo. O sea, ya. Vaya si ya no lo queremos vivo. Claro, hay cosas tan sencillas, pero es que una persona ansiosa no lo ve de la misma manera. Ya, si está batallando con no pensar y viene alguien y lo activa de esa manera, ya. O quizás yo tengo que hablar con vos, pero después hablamos. Tú le dices eso a alguien que sufre ansiedad, lo estás matando y no te estás dando cuenta. Un chismecito, pero mañana te lo cuento. Lo matan, ya. Ahí sí menos que dormimos. No, y claro. Por lo menos también me hace recordar la historia de Job con los amigos. O sea, él estaba viviendo toda su locura no, o sea, él estaba viviendo todo un proceso fuerte, bastante fuerte. Y llegaron estos amigos y lo que lo hacen es juzgarlo y donde Job no hubiera tenido, aferrado a la palabra de Dios. ¡Buf! Claro, y es que, fíjate, el libro de Job tiene 42 capítulos y el diablo aparece en uno solo, en el primero. Y los otros 40 fueron los amigos los que se lo echaron a perder.
¿ya? Amén. Por acusaciones. Entonces, mira qué tan importante es que yo pueda socializar cuando tengo ansiedad y saber con quién puedo estar y con quién no puedo estar. No, Sí, tremendo. ya estamos llegando al final de esta hermosa entrevista y le queremos dar gracias, pastor, por aceptar este llamado, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas y muy lindas cosas para cada persona que nos está viendo y sé que es respuesta para muchas personas también. Y como última ya pregunta, ¿qué significa para usted, pastor, hoy vivir en paz? Bueno, aprender a vivir en paz. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos un concepto errado de la paz. Pensamos que yo quiero vivir en paz, tener una casa y estar en una finca. No, eso no es vivir en paz. ¿Ya? Vivir en paz es saber de que hay adversidad, de que voy a tener adversidad, de que voy a tener inconvenientes. Y ahí sí, como dijo Jesús, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, es entender, para yo poder vivir en paz, es entender de que voy a tener batallas, de que van a venir circunstancias, pero solo la fe me permite tener esperanza. Alguien una vez dijo, pero ¿qué diferencia hay entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios? Y yo le dije, muy sencillo, quienes creemos en Dios tenemos esperanza, quienes no creen en Dios no tienen esperanza. Entonces para mí la paz es realmente fundamental en mi vida y trato de que nada pueda alterar esa paz. Ahora, no significa de que yo me alejo de las personas que no tengan paz, porque quizás lo que nos están viendo en la parte de Colombia donde estamos viviendo nosotros ahorita, pues lo que menos hay es paz. Sí. Entonces, ¿cómo hace uno para vivir en paz en medio de un conflicto de guerra como el que estamos viviendo? Bueno, confiando en el Señor, entendiendo de que vienen dificultades, de que vienen circunstancias, pero que Dios tiene todo bajo control. Esa es la mejor manera uno aprender a vivir en paz, de poder decir, yo necesito estar primero en paz con Dios, segundo, debo estar en paz conmigo mismo y tercero, debo estar en paz con las personas. Y para estar en paz con las personas y en paz conmigo y en paz con Dios, es necesario entender la realidad, pero verla con ojos de fe y con ojos de tranquilidad, de saber que Dios siempre tiene el control. Así es. Qué tremendo. De verdad que estamos muy contentos porque hoy estuvo con nosotros nuestro pastor, vivió muchos temas de la ansiedad bastante fuerte, pastor. De verdad que sé que para nosotros ha sido de bendición y también para todas las personas que nos puedan ver, que si tú conoces a un familiar, a un amigo, tú le puedas enviar este episodio y le puedas mostrar que sobre todas las cosas hoy tenemos un ejemplo y ese ejemplo es usted, no solamente para nosotros, sino que también sabemos que va a ser de bendición para la familia, para muchas personas. También súper contentos porque Dios sigue haciendo milagros, Dios Amén. sigue haciendo maravillas. Pastor, para ya terminar con esta entrevista, ¿cómo se ha sentido usted últimamente en este año y con esta iglesia? No, pues imagínate, en el momento de ansiedad de hace 5 años fue eso, fue toda la etapa que yo viví. Me enfrenté a las cosas más grandes, los cambios ministeriales, a los cambios de mentalidad. Y tenía tantos miedos, porque cuando uno tiene ansiedad lo que más le abunda son los miedos. Pero decidí con mi esposa abrazar el plan de Dios. Hay días difíciles, hay días complejos, hay días donde uno dice, ¿qué voy a hacer? Pero definitivamente trato de disfrutar todo. O sea, trato de disfrutar todo. Y para mí este tiempo con la iglesia, que tenemos ya vamos a tener casi 2 años, dentro de unos mesecitos, ahí yo me lo disfruto. Me disfruto cada cosa que hacemos, cada cosa que nos inventamos. Y aprendí a disfrutar hasta de los fracasos que tenemos y las metidas de patas. Y me gozo hasta las metidas de patas que hacemos y digo, wow, lo que fue. Y porque entiendo de que no voy a volver a tener la edad que tengo, no voy a volver a tener a las personas que están a mi alrededor en la situación en la que están. Entonces disfruto de toda esta nueva etapa. Y para mí la iglesia ha sido el lugar que siempre quería tener. Un lugar para servir con amor, con alegría, con tranquilidad, entendiendo de que hay crisis, pero pasando por encima de ellas. Entonces, soy feliz.
soy feliz en el lugar que Dios nos ha permitido pastorear junto con mi esposa. Y bueno, al servir al Señor y a servir con ustedes y con todos los que también están detrás de cámara, que están allá sirviendo. Servimos a Dios con una alegría extraordinaria. Entonces, hemos llegado al final. Te queremos invitar a que tú te puedas suscribir, a que tú puedas darle like, a que tú puedas compartir, que tú puedas dejar un comentario, que estás pasando alguna situación de ansiedad. Tú puedes dejar el comentario y con gusto nosotros vamos a estar orando y vamos a estar respaldándote en todo momento de la cual tú estés pasando. Que el Señor te bendiga. Te amamos mucho. Gracias, pastor, por estar con nosotros en este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Chao, chao.